Uy, lograste adquirir tu RTX 4070 Ti. No te voy a cuestionar si la compraste en 800 o $1000. Eres un campeón. Ahora bien, me imagino que tienes el monitor adecuado para aprovechar las capacidades de tu nueva RTX 4070 Ti. Así es, debes tener el monitor para tu nueva adquisición. Deja ver con qué estás jugando Warzone 2.0. A ver, creo que necesitas hacer un upgrade de ese monitor, uno que realmente aproveche las capacidades, porque con este no vas a aprovechar tu nueva adquisición. Pero descuida fiera que en este video te voy a enseñar el mejor monitor costo-beneficios para que le saques el mejor partido a esta nueva 4070 Ti que ha llegado a tus manos, así que tu racha va a continuar y te adelanto, este monitor está en descuento, pero como sabes, esta 4070 Ti ha sido una de las mejores tarjetas costo-performance en lo que se refiere a resoluciones 1440 y 1080p, pero en este caso nos vamos a enfocar a 1440 dado que se comporta bastante bien. Y ya que estás en esta gama, realmente entiendo que es la resolución más apropiada para que puedas desenvolverte y realmente puedas aprovechar todo lo que te ofrece esta 4070 Ti. Así que sin mucho bulto, comencemos. Y antes de continuar con este monitor que te recomiendo para tu RTX 4070 Ti, te recomiendo también chequear los procesadores. Estos procesadores, si no has hecho upgrade o aún tienes un procesador, qué sé yo, estás pensando, yo te recomendaría para aquellos que no lo han hecho, ver estos procesadores de Intel Raptor Lake. Este i5 13600K está dando bastante de qué hablar en términos de gaming, señores, en esta gama, y de la mano de AMD me encanta estos V-Cache, estos 3Ds. El Ryzen 7 5800X3D también está entregando bastante potencia y son procesadores que también tienen aún capacidades para moverse con memorias DDR4 y también hacer que tu build gaming sea potente, pero a la vez no te rompan el bolsillo. Llegado a este punto fiera, vamos a tomar como referencia a ratings.com como nuestro sitio para ver estos monitores, los mejores monitores en las diferentes gamas, para que veamos cuál es el monitor y por qué te indico que este monitor es el mejor y en este momento está en descuento. Vamos a ver rápidamente, ellos clasifican algunos monitores 1440. Realmente vamos a ver aquí, me gusta tomar este sitio de ratings.com porque ellos hacen pruebas diferentes, profundas sobre cada uno de los aspectos importantes sobre los monitores, pero también hablan de headsets, televisores y una serie de cosas. Y aquí podemos ver dentro de lo mejor monitor 1440, estamos viendo aquí el del Alienware, señores. Realmente este es un monitor OLED bastante costoso y realmente está sobre los $1000, pero la opción que te digo es un monitor que realmente llega a los $500 para aprovechar y es excelente. Realmente no tienen tanta diferencia con este Alienware de $1400 me parece. Vamos a verlo aquí, que lo tengo aquí abierto, $1400. Realmente hay un temita ahí, pero vamos a seguir viendo, señores. Aquí está un LG. Realmente este LG lo estuve revisando, es muy bueno, pero en verdad solamente llega a 180 Hz. Y recuerda que tu RTX 4070 Ti en muchos juegos sobrepasa estas capacidades, estos frame rates, y realmente es interesante que te adquieras un monitor 240 Hz. Vemos el Gigabyte, este Gigabyte es bastante bueno, lo revisé una vez para consolas también es bastante bueno. Lo único que el HDR no me gusta bastante, pero aquí hacen algunas menciones honorables y vamos a seguir bajando, que la parte interesante está aquí y es donde ellos colocan todos los monitores que ellos han revisado, señores, todos los monitores. Y aquí podemos ver, vamos a verlo aquí, vemos el Alienware, que es el mejor en esta resolución. Estamos comparando actualmente monitores 1440 como referencia. Aquí podemos ver los hercios. Vemos aquí el Acer Predator, que realmente está súper escaseado. Este monitor está sumamente caro. Vemos el Neo G9, un monitor 2021 también de 49 pulgadas a 240 Hz y tiene excelente HDR. Aquí vamos a buscar algo interesante, es que en esta gama sería interesante que tú adquieras un monitor con HDR, porque el HDR realmente cambia mucho las cosas en términos de lo que tú estás percibiendo. Y vamos a ver aquí algunos puntos. Y el monitor que te digo es el
Samsung Odyssey G7 de 32 o 27 pulgadas, señores. Este monitor es un monitor 2020 y ha sido uno de los monitores que yo tengo aquí que realmente me ha entregado bastante, y veo dentro de lo curioso de esto es que este monitor se mantiene en un rango aceptable en términos de gaming. Comparado con el Alienware, está en un 8.7 versus 8.6. La única diferencia sí es el tema de por ejemplo, si lo quieres para gaming, estaría excelente. La única gran diferencia es el término del SDR, que realmente el Alienware es una pantalla OLED con más tecnologías. Sin embargo, si vamos en términos de precios, señores, mira cuánto cuesta. El Alienware, te dije, 1.388 a la fecha, pero en realidad si vemos aquí el Asus ROG Strix cuesta $700, pero este monitor, señores, tiene HDR 400, que es lo que se denomina Fake HDR. Si te fijas aquí, este Asus ROG Strix no aparece aquí, ni siquiera se puntúa el HDR en esta gama porque no reúne las condiciones mínimas para lo que es el HDR. Y aquí podemos ver algunas referencias. Este es el Alienware que te digo que tiene 8.7 en términos de gaming. Vamos a ver por qué. Aquí podemos ver que este monitor, los puntos fuertes de los monitores gaming en términos de lo que es la rapidez, el contraste, que es sumamente importante, y el dimming zone, señores, es un OLED. El dimming zone de un OLED es realmente, los negros son infinitos. Y aquí podemos ver también el HDR. Saca un 7.1 en HDR. Aquí no voy a abundar mucho con estos temas. Simplemente quiero dejar como referencia el sitio. Aquí puedes ver la precisión de los colores. Luego de calibrarse, el volumen de los colores en HDR, los reflejos, una serie de cosas. Aquí podemos ver también la profundidad de colores. Vemos también el refresh rate, que es importantísimo en términos de gaming. El response time. Todo esto puedes verlo aquí directamente en esta página. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a ver como referencia el monitor que te digo que es este Samsung Odyssey G7 2020. Este es uno de los monitores que realmente cuando salió vi muchas cosas impresionantes de él. Y a la fecha es uno de los monitores que, mira, en términos de contraste tiene un 8.3 que es bastante bueno. El único tema con él es este tema de los dimming zone, porque realmente esto ha avanzado y ha mejorado en lo que es la línea Odyssey Neo, señores, que realmente aquí le han incluido 1196 dimming zones, y en aquel entonces solamente habían 8 dimming zones verticales, y eso realmente hace que no tengas un buen contraste cuando están los negros en términos ya de uniformidad de colores de los negros. Pero aquí puedes ver también la referencia, el color gamut, el gradient es impresionante, refresh rate es mejor a 240 Hz, VRR, G-Sync, tiene también FreeSync. El monitor es excelente, está todavía, señores, en esta lista, está todavía encima, como te digo, de R-Ratings. Está muy rankeado este monitor y es 2020, y a la fecha, señores, este monitor hoy día está de oferta en $592. En este precio sí sería una ganga adquirir este monitor, y te considero que yo tengo bastante tiempo con él desde 2020 y es un monitor que lo puedes utilizar para utilizarlo con tu consola, utilizarlo en tu PC. Puedes sacarle el gran provecho, puedes sacarle bastante provecho, señores, a tu RTX 4070 Ti con este monitor. Mira, si te fijas aquí, el input lag es sumamente bajo, y aquí podemos ver la compatibilidad con las consolas de última generación, PlayStation 5 y Xbox Series. Realmente te permite mover en resoluciones a 1440, 120 si quieres jugar en tus consolas, pero ya con tu RTX 4070 Ti estarías moviéndote bastante bien en términos de frame rate, performance. El contraste es excelente. Para mí el contraste es vital, y aún así se compara con estos Gigabytes, estos Asus ROG Strix, o sea, el Alienware, se comparan, y es realmente a la fecha todavía sigue siendo
bastante bueno 2023, el Samsung Odyssey G7 para tu PC. Es excelente, lo uso más para PC. Ya para gaming uso el Neo G8, que es bastante bueno, ya con 1100 y pico, 1196 dimensión, hace bastante la diferencia, el contraste, lo que son los mini LED, pero aún este monitor sigue siendo bastante bueno en términos de gaming. Y si te estás moviendo en esta gama, una gama a 1440, tienes tu procesador, tienes ya básicamente un kit de memoria decente para esta tarjeta, tu procesador. Necesitas este monitor o un monitor 1440 decente que te dé buen contraste, tenga un HDR decente. Este es el monitor y está realmente hoy. Está en oferta, lo voy a dejar aquí debajo en el link de la descripción. Realmente veo que el de 32 pulgadas está más barato que el de 27 pulgadas, pero aún ese monitor no va a bajar por el tema que te digo. Tiene sus situaciones y algo bien interesante que quiero también comentar es que mi unidad es una unidad que yo la tengo con una versión no actualizada. La última actualización de este monitor es de febrero 2022 y Samsung tiene sus truquitos. Estuve hablando ayer sobre este tema y es que a veces le meten algunas actualizaciones para downgradearte el monitor. Es un monitor que tiene excelente brillo, a la fecha tiene muy buen brillo y el brillo es necesario. Todos los monitores, si tienes un monitor y tienes HDR, debes de mantener el brillo siempre al máximo para que aproveches más el tema del HDR, los colores y todo eso y el contraste. Entonces, este punto es que yo este monitor no le he colocado las últimas actualizaciones, lo dejé en una versión anterior, pero precisamente por eso, porque Samsung cuando le pone las actualizaciones de firmware no te especifica realmente qué tienen estos updates, y muchas veces antes de yo hacer upgrades yo siempre me verifico con otros usuarios que han hecho y las hacen pruebas y realmente nos hemos dado cuenta de que le han bajado el brillo para cuando lancen otro nuevo monitor realmente puedas ver esta gran diferencia en términos de brillo y eso. Entonces es una mala jugada que hace Samsung y tiene un mal o un pésimo control de calidad, pero realmente los paneles de Samsung, cuando Samsung lo hace bien, lo hace, señores, muy bien, son perfectos en cierto sentido cuando te salen bien, pero el control de calidad es pésimo. Entonces también hacen sus jugadas donde te hacen esos downgrades, algo desleal, no te especifican que tiene el update, como te dije, y realmente a la fecha tienes que tratar de no adquirir la versión Faker de este monitor. La versión Faker es un jugador de eSports, hicieron una versión de este monitor, la versión Faker. Lo vas a encontrar mucho más barato, pero el problema de la versión Faker es que no puedes hacerle actualizaciones de firmware. Entonces hay personas que se quejan que el G7 Faker realmente viene con problemas y no puedes hacerle updates. Entonces tienes que irte por un Odyssey G7 regular. Puedes adquirirlo a este precio que está muy bien. Puedes buscarlo por ahí un poquito más barato, pero realmente está a muy buen precio. Un precio de lista de $800 ha bajado y puede continuar bajando ya luego del CES 2023, donde han anunciado una serie de monitores. Así que ya tú sabes, déjame saber tus impresiones sobre este monitor y qué otras alternativas. Entiende, hay otras alternativas. Sin embargo, yo entiendo que lo que se refiere al contraste, para mí es muy importante tener las opciones de G-Sync y FreeSync en el monitor. Los 240 Hz realmente me gustan. La curvatura del monitor me ha acostumbrado. Tengo dos monitores aquí realmente con esta curvatura de 1000 me gustan. Y realmente la configuración que yo utilizo te la puedo mostrar. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Te puedo hacer un video con la configuración que utilizo en este monitor para gaming, en PC, en consolas. Te lo puedo hacer, no hay problema. Así que ya sabes, déjame tus impresiones debajo en la caja de comentarios. Déjame un like si este video te ha parecido interesante. Realmente has sido dichoso de adquirir este RTX 4070 Ti. Ya sabes con qué debes llevarla, con qué debes emparejarla para que puedas aprovechar el performance. Ojalá continúe bajando. Realmente está en $1000, pero realmente ustedes saben, en los precios de especulación es difícil, pero si lo logras hacer, ya tú sabes, este es el monitor que yo te recomendaría. Hay otras alternativas, pero todo quedará en manos de lo que puedes hacer. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech y yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao.